Bienvenidos a la Facultad de Ciencias, donde estamos realizando el ciclo de conferencias sobre experiencias y materiales didácticos interinstitucionales. El diálogo de hoy es sobre el tema de la revista Contactos de la Universidad Autónoma Metropolitana, y en la que participa el doctor Salvador Cruz en su calidad de editor en los años 90, y sobre el Boletín de la Sociedad Mexicana de Física, representada en este momento por el doctor Federico González, también de la Universidad Metropolitana, quien fue editor en años recientes, y un servidor, Eugenio Leico, y la presentación la realizaremos en el siguiente orden. El doctor Salvador Cruz hablará sobre la revista Contactos, y el doctor Federico González sobre el boletín en el periodo en que fueron editores, y harán referencia a algunos de los artículos que me invitaron a escribir. Y a continuación yo daré antecedentes sobre esos artículos y sus contenidos y algunas conexiones entre ellos. Posteriormente tendremos una sesión de preguntas y comentarios complementarios sobre lo que cada uno diga, y al final queremos dedicar también un periodo de unos 15 minutos para recibir preguntas y comentarios del público. Entonces, invito a Salvador para que inicie su presentación. Muchas gracias, Eugenio. ¿Puedo compartir pantalla ya? Bueno. Tengo el gusto, necesitan darme permiso para compartir pantalla, perdón. Voy a ver. Para mí es un gran gusto poder participar en estos diálogos con mi querido maestro Eugenio Leicu, y que ha sido seguramente maestro de muchos de nosotros y por varias generaciones. Y magnífica idea platicar un poco sobre lo que corresponde a colaboraciones interinstitucionales, cosa que siempre ha tenido presente Eugenio y que nos ha contagiado con su entusiasmo también para llevar a cabo este tipo de labores. Voy a platicar un poco sobre la revista Contactos, que es todavía un esfuerzo institucional para generar una política editorial que fomente la difusión de la cultura, y también que sea un órgano de comunicación entre diferentes colegas de diversas instituciones. Así es como se creó originalmente, y para ello voy a pasar a presentar. No sé si se ve bien, por favor, ¿me dicen? Se ve bien, sí. Ok, aquí estoy presentando el primer número de la revista Contactos. Quiero aclarar que mi periodo como director fue de 1991 al 94, finales del 93, pero sí me gustaría hablar un poquito sobre algunos antecedentes de la revista, y que finalmente, digamos, podamos tener idea de la filosofía original. Este es el número 1 de la revista Contactos, que sé que Eugenio lo tiene físicamente ahí en su escritorio. Este primer número fue publicado en 1984, a pesar de que en 1981, 80-81, se hicieron los primeros trabajos para poder crear esta revista de ciencias básicas e ingeniería.
Entonces, entre la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Azcapotzalco y la UAM Iztapalapa. Fue un proyecto conjunto y, digamos, aquí en el recuadro a la derecha se muestra quién es el rector general, era Sergio Reyes Lucar, que todos seguramente conocen y que fue uno de los rectores de nuestra universidad. Y bueno, digamos, la lista de autoridades que en ese entonces estaban a cargo de la dirección de las diferentes unidades. Abajito vemos los directores entonces, que es Jorge Barocas y Juan Quintanilla. La revista debió haberse publicado en 1981, pero debido a los trámites legales, registro de nombre, políticas editoriales, nombramiento de consejos editoriales, etcétera, se pudo publicar hasta 1984, ya con este primer número. Y aquí está el consejo editorial, los directores Jorge Barocas por parte de la UAM Iztapalapa y Juan Quintanilla por parte de la UAM Azcapotzalco, y un consejo editorial formado por colegas de las dos instituciones que echaron a andar muy eficientemente este primer proyecto. Desde luego, se repartió el trabajo entre las dos unidades, Iztapalapa y Azcapotzalco, y salió como el primer número de la revista. Un poquito para comentar sobre el espíritu original que tenía este proyecto y que todavía tiene. Lo marco aquí, en azul, digamos, no lo voy a leer todo, pero digamos, quiere decir que aquí se busca dar una respuesta a una necesidad compartida en el ámbito educativo nacional y en buena medida latinoamericano para convertirse la revista en un factor de apoyo y de transformación que promueve el paso de diversas corrientes educativas, germen y reflejo de nuevos y mejores acciones en la maravillosa complejidad del aprendizaje. Por otra parte, en lo que está señalado en verde, nuestra tarea editorial no se circunscribe a una sola casa de estudios, es decir, la Universidad Autónoma Metropolitana. Aquí se da a entender que va a estar abierta a la colaboración interinstitucional y participación de colegas de diferentes disciplinas, y eso está en su espíritu de creación. Y finalmente, lo que está marcado en naranja, Contactos desea convertirse tanto en un canal de información, un medio de orientación profesional y una herramienta útil de trabajo, como en un estímulo para la enseñanza e investigaciones en educación de carreras técnicas, científicas, tecnológicas y de formación pedagógica. Sigue la editorial, que es el primer mensaje que sale en este número y que ha conservado su espíritu a lo largo de la historia misma de la revista. Aquí en el lado derecho se ve el contenido de este primer volumen, que lo que está marcado en amarillo son diferentes secciones que decidieron en esa época agrupar para presentar los diferentes tipos de comunicaciones. Quiero mencionar que no hay todavía en este momento una política editorial definida en cuanto a las características de este tipo de comunicaciones, pero digamos, el comité editorial propuso, digamos, una contribución de diferentes grupos y colegas de diferentes instituciones. Aquí vemos, por ejemplo, un artículo de Larissa Adler y Sina Lovnitz, que estaban en esa época en el IMAS. Está también Diego Bricio Hernández por aquí, que es un célebre colega del Departamento de Matemáticas de la UAM. Annick Vivier también, en el Departamento de Química, Jaime Keller y Felipe Megui del Instituto de Química de la UNAM, y así. Había Esteban Martín Abogueto también, Francisco Guzmán de la Facultad de Ciencias. Había toda esta colaboración interinstitucional que nació dentro del espíritu de la revista. Entonces, finalmente, digamos, este fue el primer lanzamiento y
con una periodicidad trimestral. Ya después, esto fue en 1984, hasta el 88, se cambió de director de la revista, quedó un director interino, el doctor José Luis Córdoba Frunz, y en este periodo el rector general era el doctor Óscar González Cuevas. Habían ya cambiado también los responsables de las diferentes unidades. Gustavo Chapela era el rector de la unidad de Iztapalapa, Carlos Payán de la unidad de Azcapotzalco, y se volvió a conformar un consejo editorial, digamos, en la que hubo algunos pequeños cambios, pero Jorge Barojas siguió al frente como director por parte de Iztapalapa y Alfredo Sánchez por parte de Azcapotzalco. Desde luego los comités editoriales cambiaron también, pero finalmente todos con el mismo espíritu de crear una invitación y colaboración con colegas de otras instituciones. Aquí estoy marcando una colaboración importante. Esto fue ya en el año de 1988, volumen número 3. Quiero mencionar que en el 87 no se publicó ningún número de la revista por razones administrativas, y fue hasta el 88 cuando esto se pudo hacer tangible. Aquí está un artículo importante que, bueno, de toda esta gama de contribuciones hizo Eugenio Leicu y María de Los Ángeles Ortiz sobre la enseñanza de la física moderna avanzada. Este artículo a mí no me tocó como editor todavía en la revista, pero es una contribución original que hizo Eugenio junto con María de Los Ángeles, y que atiende, digamos, los elementos. A mi juicio aquí está un resumen del artículo, los elementos que consideraban en ese momento los autores que sería importante incorporar en un curso avanzado de física moderna, y básicamente tomando en cuenta una perspectiva que a mi juicio todavía es vigente en este momento, de la física moderna, que debe incorporar elementos contemporáneos, y Eugenio probablemente nos podrá comentar de esto más tarde, pero yo veo que hay un contenido en este artículo bastante vigente todavía en esta época y que es sumamente útil. Y en el contenido, en el índice de contenido, pueden ustedes ver que hay contribuciones de diferentes tipos, y que finalmente enriquecieron mucho, digamos, el contenido de los diferentes números que se publicaron. Obviamente aquí voy a hacer una breve recuento, digamos, de lo que me tocó vivir como editor. En este momento fue en el 92 cuando tomé la dirección de la revista. Ya era rector general el doctor Gustavo Chapela, y por la unidad de Iztapalapa el doctor Julio Rubio, y por Azcapotzalco la maestra Silvia Ortega Salazar. Este fue un lanzamiento, le llamamos La Nueva Época, que en realidad nació en el año de 1990, cuando el doctor José Luis del Río todavía era su director, y a mí me tocó tomar la estafeta para seguir dirigiendo la revista, y lo que decidimos fue, comité editorial y un servidor, hacer cambios en la presentación y hacerla un poco más atractiva, así tanto en presentación como en contenido. Inclusive tratamos de colocarla en Sambors y en la Unión de Voceadores. Fuimos allí a la calle de Bucareli a llevar materialmente las revistas, y sí, nos recibieron ahí y empezaron a distribuirse en los puestos de periódicos y revistas, en el Sambors, etcétera. Y bueno, tuvimos, sí se vendieron algunas, pero no tantas como hubiéramos querido. Y es que, bueno, es difícil, digamos, el despertar el interés en un público general. Pero aquí básicamente lo importante era darle todavía un énfasis digamos, de proyección y de estímulo a la colaboración interinstitucional. Y bueno, aquí prácticamente voy a mostrar lo que era, digamos, las líneas que se escribieron en esa época
sobre el contenido mismo de la revista. Aquí ya damos un mensaje de que los artículos serán revisados por árbitros calificados, o sea, por pares que puedan darle la garantía de calidad y contenido a las contribuciones, y desde luego pedimos que esas contribuciones sean lo suficientemente accesibles y de interés para estudiantes y la comunidad en general. Y bueno, están las diferentes tópicos que tratamos de enfatizar, como temas de divulgación de la ciencia, educación científica, tópicos especializados, y otra parte que más flexible, digamos, cuentos y notas breves. Es decir, dimos un mensaje un poco más específico para poder centrar y abrir un abanico más amplio para las contribuciones, y tuvieron su buena respuesta. Aquí hablamos del contenido, por ejemplo, de esta publicación, y hubo varios artículos que fueron contribuciones de diferentes orígenes. Por ejemplo, Ana Isabel Bieler Antonio trabajaba en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el laboratorio de microcine. Después por aquí, José Antonio Chamizo también es un colega conocido de la Facultad de Química. Y bueno, también Nancy Martínez de la UAM Iztapalapa. En fin, hay una distribución de colegas que contribuyeron y que no eran nada más de una institución, y se pudieron llenar todos estos rubros, y así fue, digamos, un poco el camino que se inició en el periodo en el que fui director, y que finalmente en periodos especiales como el que voy a mostrar aquí, Nueva Época 1992. En este número, aquí estoy mostrando, digamos, el mural de Arnold Belkin, que se llama Omnisciencia. Es un mural que estaba al frente del edificio de Ciencias Básicas, perdón, de Ciencias Biológicas y de la Salud, que lamentablemente con el sismo del 2017 se dañó y lo tuvieron que demoler. Afortunadamente el mural fue rescatado y en un momento dado se tendrá que recolocar en nuevos edificios. Es un mural magnífico que habla de todas las ramas de la ciencia. Esto nos hizo pensar, y es la contraportada de este número de contactos, nos hizo pensar en que sería interesante poder invitar a colegas de diferentes disciplinas y que formáramos un número especial con todas esas contribuciones. Aquí estoy marcando lo que se escribió en el texto editorial de ese número, en donde hablamos, digamos, de las contribuciones de diferentes áreas al conocimiento, y en particular aquí la intención que tuvimos, director y consejo editorial, fue invitar a algunos colegas sobresalientes que están ampliamente familiarizados y que conocen de los temas y que también los conocen a ellos. Y en ese momento es cuando, dentro de la gama de autores que podíamos invitar para estas contribuciones, invitamos a Eugenio Lecu. Nos hizo favor de escribir un artículo extenso que de hecho tuvimos que repartir en dos partes, sobre el tema de la física de Newton y Maxwell a la física de Einstein y Planck. Un magnífico trabajo. Aquí nada más muestro una parte de el material que él nos presentó, y realmente el contenido de este artículo otra vez sigue siendo vigente. Habla de la historia de la física, pero narrada desde los, digamos, elementos fundamentales que llevaron a Newton a trabajar sobre su teoría de la gravitación y también de la mecánica clásica, y después sus conexiones con Kepler y los trabajos de Kepler, etc. Es un trabajo muy extenso e interesante que nos sirve a nuestros estudiantes y colegas ahora y servirá por años. O sea, esta primera parte se publicó aquí, tal vez Eugenio luego nos pueda comentar.
Y después tuvimos contribuciones de diferentes colegas en diferentes áreas. Aquí está Iván Ortega Blake, que en ese momento estaba en el Instituto de Física de la UNAM en Cuernavaca, y otros colegas, por ejemplo, Guarincho es de la Universidad de Castilla, La Mancha, en España, y bueno, tuvimos bastantes cosas. No me quiero pasar de tiempo. ¿Cómo voy de tiempo, Eugenio? Ya son más de 10 minutos. Ay, caray, bueno, pues ya termino. O sea, aquí viene la segunda parte del artículo de Eugenio, también excelente, que apareció en el número 8 de 93. Y bueno, aquí sí quise poner una idea del texto extenso, es la segunda parte, y bueno, es toda una relatoría muy valiosa con la que nos enriquece el trabajo de Eugenio y que para los estudiantes sigue siendo un material muy importante. Después, otro trabajo importante que ya no me tocó a mí, bueno, sí me tocó a mí también como editor, el de unidades físicas, patrones terrestres y electromagnéticos. Esto dentro del tema de educación científica. Aquí está un resumen y que probablemente Eugenio nos pueda comentar un poco más sobre esto, pero habla de la importancia de las constantes físicas fundamentales y su impacto sobre la definición de los nuevos patrones de longitud, masa y y de corriente eléctrica, etcétera, y que, bueno, es un trabajo muy instructivo y que con mucho gusto apareció en la revista. Esta ya fue una época que ya no me tocó editar, pero en la que José Luis Córdoba Funz era el director de la revista, José Luis Gasquis, rector general, Luis Mier, rector de la Unidad de Iztapalapa, que participó activamente también en la revista Contactos como miembro del comité de redacción y editorial. Y bueno, aquí está una idea de nuevo instructivo para autores, un poco más breve, pero que tiene básicamente los mismos temas. Y bueno, el trabajo de Eugenio, que habla sobre un nuevo tipo de decaimiento radioactivo, decaimiento beta en el estado ligado. Este es un tópico súper interesante para los estudiantes de física moderna, también inclusive a nivel, y física nuclear también, a nivel de la licenciatura en la UAM y seguramente en la Facultad de Ciencias. Y bueno, esto es lo que yo quería platicar, perdón, pero yo ya me fui muy lejos y pido una gran disculpa por haberme pasado tiempo, por favor. Agradecemos a Salvador, no te preocupes por el tiempo. Vamos ahora a pedirle a Federico que haga el relato correspondiente sobre el boletín de la Sociedad Mexicana de Física. Muy bien, muchísimas gracias, Eugenio, por esta invitación. Igual que Salvador, debo reconocer esta vastísima tarea de divulgación y de vinculación en la enseñanza que siempre has tenido. No tuve el gusto de ser tu alumno, pero creo que, como decía Salvador, ¿no? Has dejado una impronta enorme en la enseñanza de muchas físicas y físicos en este país, y creo que este encuentro da cuenta de ello, ¿no? Y en serio que lo agradezco de verdad. Vamos a entrar a la materia. Intenté hacer un recuento de la historia del boletín, un poco como lo ha hecho Salvador, y casi, digamos, está ligado con el nacimiento de la sociedad. Entiendo que los primeros esfuerzos se remontan a 1950, ¿no? Y si mi investigación no se equivoca, creo que formalmente quedó constituida con estatutos y todas las formalidades en 1951. Y como decía, el boletín es una publicación que está ligada a la sociedad porque es el órgano informativo de la Sociedad Mexicana de Física, y también creo que podemos platicar en un momento la experiencia, pues, que se extendió en el tiempo de Salvador. Tuvo, pues, no sé, momentos en que se publicó
realmente de forma irregular, y desde 1984, según consigné, ya se ha publicado, digamos, ha sido la última época, ¿no? La más reciente, y en donde ha habido regularidad en su publicación. Tal vez María de la Paz podría hacer una investigación de su historia, ir a las fuentes originales. Revisando, digamos, la historia, me llamó mucho la atención que lo que fue lo que fue tal vez la segunda época, la dirigió una mujer que se llamó Sara Rodiles, y era matemática, maestra normalista, y pienso mucho que el trabajo metódico de ella permitió que de 1956 a 1965 se publicara de manera regular. Después hubo un periodo en donde más bien fue, entiendo, de publicaciones esporádicas, y en ese entonces era esencialmente, ¿no?, comunicar la elección de los órganos de la Sociedad Mexicana de Física y algunas noticias de la comunidad. Algunos ensayos de divulgación, ¿no? Y tal vez algo de cuestiones didácticas. Revisé también el editorial de esta nueva época que escribió Miguel Ángel Pérez Angón, y ya tuve ahí un lapsus, ¿no? En 1984 reinició, sería su tercera época, pero en forma esporádica, y es a partir de 1987, ahí está el editorial de Miguel Ángel Pérez, donde dice que la intención es que pues se retomen sus trabajos, que sea continuada su publicación, y ahí ya señala, ¿no?, que la idea es publicar noticias, comentarios sobre el desarrollo de la física y de la sociedad como se hacía. También en ese momento, el programa y los resúmenes de los trabajos que se presentan en el Congreso Nacional de Física empiezan a publicarse como un suplemento, y se incorpora, o así se señala, la publicación de artículos que, del mismo modo que ocurre en contactos, son arbitrados, es decir, también tienen este trabajo de escrutinio por parte de pares, ¿no?, como debe ocurrir. Ahora está estatuido en el estatuto de la sociedad las características del boletín. Me voy a permitir, es uno de los artículos, de hecho uno de sus incisos, y el boletín de la sociedad estará a cargo del secretario general. Y en ese contexto es que yo fui editor del boletín en una época muy particular, en la que yo me incorporé a la Secretaría General, y entonces estuve a cargo de seis números, digamos, del volumen 29, sus números 3 y 4, y del volumen 30, ya se publica trimestralmente, entonces del 1 al 4. Y eso ocurrió entre finales de 2015 y todo 2016. Y decía, es el director, el secretario general, y es apoyado igualmente por un consejo editorial que intenta, digamos, recoger pues la diversidad de lo que es la Sociedad Mexicana de Física, ¿no? Hablando de esto, que estas contribuciones, digamos, o estas ligas interinstitucionales, yo creo que el boletín lo refleja en función de que la sociedad pues es, ¿no?, la instancia, el lugar, el pretexto para que concurran las físicos y los físicos del país. Y se dice que es el órgano informativo de la sociedad. La estructura actual, aquí tengo algunos ejemplares, en realidad son secciones más o menos establecidas. Tienen que ver con distinciones, generalmente los reconocimientos a colegas físicos, noticias que importan a la comunidad, que son de interés, artículos, estos que van arbitrados, reseñas de actividades, ¿no?, los encuentros de las divisiones,
las escuelas que hay de diferentes tópicos, y hay una sección, creo que recientemente no la he visto publicada, una que escribe, ¿no?, de manera cotidiana el doctor Héctor Riveros del Instituto de Física, que se llama Placeres del Pensamiento. Se agrega una efemérides astronómica. También se consignan ahí, dado que en la estructura de la sociedad hay alguien que se encarga de las Olimpiadas, también, o sea, ahí aparecen los problemas de diferentes Olimpiadas y, si mi memoria no me falla, también sus soluciones, y finalmente el obituario, ¿no? O sea, de aquellos miembros de la comunidad sobre la que se hace alguna reseña. Ahora, quisiera entrar a asuntos más detallados sobre las contribuciones de Eugenio. Y hice el registro, también con su apoyo, lo reconozco, a partir del 2001, es decir, de este siglo. El primer artículo, que es de 2001, que apareció en el volumen 15, en su número 3, es un artículo que lleva por título El cuanto del un centenario, y es una versión escrita de una participación, de una contribución que hizo él a un simposio a 100 años de la mecánica cuántica. Si mi memoria no me falla, tal vez Eugenio me corrija, fue a finales de 1900, cuando Planck, en una reunión no sé, del gremio de físicos alemanes, presentó la idea, ¿no? Después, en 2007, en realidad como una nota de estas noticias de la comunidad, él escribió una nota que lleva por título, en el volumen 21, número 4, que lleva por título De Euler a Galilei. Y esta nota venía a cuento porque se cumplían 300 años del nacimiento de Euler, nació en 1707, y entonces 2007 pues era estos 300 años de su nacimiento, y entiendo que hubo un ciclo en el que se habló de su obra que, como ahí se señala, pues es muy importante para los matemáticos y los físicos, y de Galileo Galilei, porque se cumplían 400 años de su nacimiento. Él nació en 1609, y de hecho el 2009, ¿no?, en estos 4 siglos, se dedicó el año a un año internacional a la astronomía. Entonces ahí Eugenio comenta e invita a los colegas a que se adhieran, sobre todo a este año internacional, si mi memoria no me falla. En 2016, que ya me corresponde a mí ser el director, ¿no?, de la revista como secretario general, le solicité a Eugenio que pues hiciera una contribución al boletín. Y aquí debo señalar algo, tal vez Salvador lo pueda confirmar. Tal vez mantener la periodicidad de una de estas publicaciones requiere del concurso de la gente y de la comunidad, y a veces eso no es sencillo. Entonces, aquí voy a mencionar a otro nombre que es fundamental para el boletín, que es José Dorantes. José, él es el alma del boletín, él es la memoria, y yo creo que gracias a él se ha preservado la continuidad del boletín, porque viene gente, van y vienen secretarios generales, cambia el comité editorial, sobre todo en la época reciente, y él siempre mantiene, ¿no?, este registro. Y reconociendo la generosidad de Eugenio, él supuso que si se le invitaba, accedería sin más. Y en ese sentido me acerqué a él, y él propuso, ¿verdad?, un artículo que tituló Actualización sobre 3 temas de luz. Y al inicio de esta contribución, bueno, él señala que se fue de sabático, se reincorporó. Recordemos que el año 2015 fue el año internacional de la luz, ¿no?, así lo decretó la UNESCO,
y lo avaló la Asamblea General de la ONU. Y entonces Eugenio había dictado un ciclo de conferencias también en relación a la luz. Una vez que se reincorporó del sabático a sus actividades docentes, debe hacerse notar, ¿no? Esto que Eugenio periódicamente organiza ciclos y expone temas. También para esta ocasión revisé algunas de estas, sobre todo videos, donde Eugenio siempre hace este enlazamiento, digamos, entre los protagonistas, ¿no?, de la historia de la física, sus contribuciones, las polémicas que entre ellos surgían, y de cómo, y esto creo que es muy importante que lo enfatice, los experimentos terminan decidiendo o decantándose por una u otra, digamos, de estas teorías que suelen esbozarse. Y debo también mencionar, a propósito de esta contribución de actualización sobre 3 temas de luz, en términos tal vez más personales e íntimos, yo conversé con Eugenio sobre esta contribución y hay algo que no se me olvida. Yo hago física experimental y Eugenio dijo que él, cuando estaba haciendo su doctorado en Indiana, estaban trabajando para dar respuesta a hallazgos experimentales. Y entonces él dice, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, que en realidad, como lo señalé hace un rato, la física teórica debe estar, digamos, bueno, a veces se anticipa indudablemente, pero digamos, confirma, ¿no?, que está explicando al mundo de la naturaleza cuando un experimento apunta en esa dirección. Y entonces yo creo que eso es muy importante, eso, ¿no?, que señalaba Eugenio, que los experimentos son la razón de ser, es decir, lo que la naturaleza manifiesta. A veces me da la impresión de que hay personas que quisieran que fuera al revés, es decir, que sus ideas cobraran realidad física, pero eso es imposible. Y más recientemente, ahorita podría volver un poco a los detalles, pero quisiera atender, digamos, a los tiempos. Tal vez más adelante podamos hablar de la contribución, que por cierto nace también del intercambio con colegas, ¿no?, de Baja California, 2 de ellos, y de un arbitraje que hizo de un trabajo. En 2019 también contribuye en referencia o en conexión con los patrones del sistema internacional. Y ese trabajo lleva por título Las mediciones del kilogramo y la constante de acción de Planck y la decisión sobre ambos. Y entonces también en esta dirección, ¿no?, esta sustitución de los patrones terrestres por constantes universales, y sobre la que tal vez más adelante quisiera hacer algunas preguntas, ¿no?, más que comentar. En donde constantes, ¿verdad?, son lo que ahora gobierna las unidades. Eso es fundamental, ¿no?, en esta búsqueda de tener referencias que sean fáciles de reproducir, inmutables, consistentes. Y también aparejado a este artículo se señala, o sea, el origen tiene que ver con un coloquio de posgrado en donde habló justamente de la constante de Planck y dice: a 19 más 100 años de su descubrimiento. Así se tituló, ¿no?, ese coloquio. Y un ciclo de conferencias nuevamente de unidades físicas, de patrones terrestres a relaciones entre constantes físicas. Su última contribución es del 2020 y esta contribución creo que es muy valiosa porque ahorita les doy el título: Reminiscencia y testimonio de un miembro de la Sociedad Mexicana de Física al celebrarse 7 décadas de su fundación, que se publicó en el volumen 34, su número 2. Y en realidad creo que es un testimonio de Eugenio
no sé si haya escrito más, no lo sé, también podría luego comentarnos al respecto. En realidad tiene, o sea, es una contribución autobiográfica en donde habla, digamos, del largo camino que ha recorrido durante más de 60 años. Él se incorporó en 1960 o 58, en 58. conectado con el diálogo anterior. Ajá. Entonces, 1958, muy pronto, digamos, desde que se fundó la sociedad, y en realidad lo leí ya casi, no sé, hace mucho tiempo, y me llamaron hubo varios asuntos que me llamaron la atención. En realidad, este recorrido que le ha permitido conocer a muchísima gente, que creo que de eso está hecho también de una manera muy importante nuestra labor de esta interacción con los colegas, con los alumnos, y él hace este recuento no sé, menciona nombres fundacionales de la física en México y de mucha gente más, pero algo que llamó mi atención es que la labor de Eugenio, digamos, en la física inició en el lado experimental, y tal vez ello me permita concluir esta conciencia plena que él tiene, ¿no? De que esa es, digamos, la misión de cualquier físico, ¿no? Interpretar las manifestaciones de la naturaleza, de esta parte de este mundo físico, pues es vasta, compleja, y que yo creo que depara todavía misterios que aún no conocemos y otros que deberían estar por resolverse. Creo que eso era lo que quería comentar. Y aquí tengo, por cierto, el ejemplar de esta contribución de Eugenio. Tal vez más adelante podamos platicar, ¿no?, de la reacción de radiación, de esta dualidad, ¿no?, corpuscular, ondulatoria de la luz, en alusión, digamos, a la lectura que le sugirió un colega no recuerdo, se apela Maitorena, del Centro de Nanociencias y Nanotecnología, que en realidad son experimentos que se hacen sobre nanoalambres de diámetro nanométrico y extensiones grandes, digamos, para la escala, rodeados de un semiconductor, en donde a través, digamos, de partículas se expresa ¿no?, esta doble naturaleza de la luz, y finalmente sobre los momentos toroidales que están asociados con una ruptura de la simetría, si mal no recuerdo, y que se propuso desde el 57 por Jakub Seldovich, 1957, y que estuve leyendo algunas cosas de la materia oscura, y hay quien piensa que también estas, que son fermiones de Majorana, toda una historia, la de Majorana, que podrían también expresar estos momentos. No tengo por ahora más que... Agradecemos a Federico su presentación. Mi presentación va a ser breve, en vista de que tanto Salvador como Federico han hablado ya sobre algunos de los artículos que me invitaron a escribir cada uno en su momento. Lo que voy a hacer es, de paso, complementar algunas de las informaciones. Específicamente, el boletín y la revista mexicana de física fueron, podríamos decir, propuestas e implementadas por Marcos Mosinski. Cuando él regresó de Princeton con su doctorado, él lo ha dicho, ha dado testimonio en más de un foro, de que su intención era mostrar
que en México se podía hacer física. Y ese fue su guía. En particular, la revista y el boletín nacieron juntos. José Dorantes, en el otro lado de este corredor, tiene los números originales. Entonces, en particular, yo lo sé, porque en el curso de radioisótopos, Marcos Moschinsky habló sobre modelos del núcleo atómico. En la revista eran artículos de investigación originales, sujetos a todos los pasos de refereo, etc. Pero el boletín tenía un propósito, yo ya diría, didáctico. Y entonces, precisamente en ese boletín, Marcos había dado una conferencia en algún lugar y quiso plasmar esa conferencia también en un artículo. Entonces, cuando tuvimos el curso de radioisótopos, nos dieron copia de las heliográficas de su artículo. Entonces, el boletín nació así y en el boletín se publicaban también otro tipo de artículos en los que no se tenía, no se esperaba tampoco el rigor de un artículo de investigación. El boletín pasó también por diferentes etapas y eventualmente se convirtió pues en el portador de las noticias que tenía la sociedad. En un momento dado, posiblemente fue en los 70, Ana María Cheto fue la responsable del boletín. Entonces su trabajo era platicar con los colegas y recibir noticias y se publicaba simplemente, se escribía y se reproducía. No tenía castas. Pero si se ven los boletines de la primera década, ahí se ven los contenidos. Ese es uno. En la otra, sí quisiera comentar que la motivación de los diferentes artículos han sido también por aniversarios y también porque ha habido decisiones importantes. Si hablamos específicamente en conexión con los de las unidades físicas, porque está el que mencionó Salvador a principio de los 90. La convención del sistema métrico decimal, digo yo, fue como el corolario de la Revolución Francesa. Y entonces, precisamente para el 91, decidieron que querían tener un sistema de unidades que ya no estuviera a cargo del pie del rey o rey, sino en términos de un patrón universal. Y por eso fue nuestra casa, el planeta Tierra. Entonces, precisamente esos artículos los empecé a escribir en esos momentos, pero también por la actualización de los patrones. En particular, el amperio se había escogido como el patrón de corriente, porque en aquella época el medir voltajes y llevar los patrones de una ciudad a otra
para propósitos de comparación, no se prestaba. Y la resistencia se pensó es una cosa secundaria, es unidad secundaria. Pero precisamente corre tiempo y llega la mecánica cuántica. Y Josephson propuso construyó su punta de Josephson. Entonces, el sándwich de superconductor, aislante y superconductor. Si no se le aplica diferencia de potencial, de todas maneras se va a tener una corriente directa. Pero cuando se le pone una diferencia de potencial, aparece una corriente alterna. Los pares de Cooper les gusta ir al otro lado, porque el otro lado tiene menor energía. Pero cuando ya están allá, se dan cuenta, no, pero ahora es de aquel lado. Y eso es lo que genera la corriente alterna y su diferencia de potencial asociada. Y que depende de una combinación de la carga de 2 veces la carga de electrón y la constante. Y eso es en los 70s. Para los 80s, con Klitzing descubre el efecto Hall cuantizado en conductores bidimensionales y encuentra también la cuantización del flujo magnético. Y asociado a esto, que la resistencia o la conductancia están cuantizadas. En el 87, con Klitzing estuvo en esta universidad para anunciar que para el 90, es la condición, el Comité Internacional de Test y Medidas ya decidió que el amperio le pasa lo que a San Cristóbal. Ya no es patrón, ya no es unidad fundamental, porque ya se tiene un patrón cuántico de voltaje, un patrón cuántico de resistencia, con todas las implicaciones de precisión, que es uno de los requisitos que se requiere a los patrones, y de reproducibilidad, porque en todas partes se pueden hacer este tipo de puntos y de resistencia. Entonces, ahí sí quiero precisamente mencionar el artículo del 91, en el que ya los patrones terrestres están saliendo. Y el último, en el 19, para mayo, por estos días, 20, en 9 días, se adoptó que el patrón de kilogramo se da de baja y se sustituye con la constante de acción de Planck. Sobre la base, precisamente, de mediciones durante prácticamente 30 años, en que se estuvieron midiendo simultáneamente la masa de kilogramo, pero con una balanza que además de la componente gravitacional tiene un compensador magnético con un momento cuadrupolar. Tiene que los fenómenos precisamente de fuerzas magnéticas y de inducción magneto-eléctrica, la balanza de Kibble, permitió estar midiendo al mismo tiempo la masa del kilogramo patrón
y la constabilidad. Entonces la decisión se tomó cuando se tuvo la suficiente precisión. Entonces, sí quisiera mencionar un poco la motivación de algunos de los artículos por no solamente la cosa histórica, sino el desarrollo físico que permitió tomar decisiones de manera mundial. Entonces, posiblemente en términos de mi presentación y de comentarios sobre los artículos ya los hemos hecho, y podemos pasar al periodo de preguntas y comentarios entre nosotros. Y después pedir al público que también participe. Entonces, si quieres, empezamos a ver. Sí, con todo. Empezamos con preguntas para Salvador. Salvador, desde el punto de vista del trabajo editorial, o sea, tú estuviste varios años, ¿qué dirías respecto a mantener, digamos, la continuidad de estos esfuerzos? No es sencillo, ¿no? No, desde luego que no. O sea, de hecho, muchas de las tropiezos que existieron para llevar adelante la revista y razón por la cual decidimos tratar de obtener recursos externos vendiéndola fuera de la mejor y más amplia manera fue por primero la parte presupuestal. O sea, no había realmente, y ahorita también creo que es difícil pensar que haya un apoyo presupuestal continuo y garantizado. Ese fue uno de los primeros problemas y desde luego, como tú bien mencionabas, una revista se mantiene con la participación de los miembros de la comunidad que estén interesados en contribuir y en ocasiones sí resultaba difícil poder encontrar eco para poder hacer y recibir contribuciones que pudiesen completar los números. O sea, no es fácil y finalmente ha tenido que adaptarse políticas editoriales. De hecho, a partir del 95 empezó un poco a reestructurarse el contenido de la revista para poderla hacer un poco más atractiva y pues, finalmente se modificó la periodicidad también cuatrimestral a trimestral y bueno, todo eso obedeció a este tipo de problemas tanto presupuestales como digamos, de acopio de contribuciones. Ahorita, actualmente la revista se publica de manera electrónica, lo cual reduce los costos en cuanto a papel y todo lo que involucra, digamos, hacer una edición impresa, pero bueno, afortunadamente se sigue manteniendo como una revista de divulgación tal cual, pero sí, como bien mencionabas, la labor editorial tiene que ser constante y tratar de llegar a motivar a los colegas. Existen ahorita muchos obstáculos que vienen del aspecto curricular, o sea, en ocasiones, digamos, Contactos quedó registrada como una revista de divulgación en el padrón de revistas de CONACYT. No sé, sinceramente, si actualmente lo mantiene, pero eso fue un motivo que redujo también el interés en escribir contribuciones, porque curricularmente no era muy atractivo para muchos colegas. O sea, es decir, se manejan los factores de impacto, ver si están dentro del padrón de revistas citizadas de CONACYT, etcétera. Entonces, todo eso son elementos que obviamente afectan la producción editorial. Sí. Sí, bueno, en este sentido quisiera también señalar, ¿no? El boletín ahora también digamos, solo se publica, ¿no? De manera electrónica, ya no hay una publicación física. Ajá. Y
tal vez pensaría que con el nuevo cambio en las políticas de evaluación del trabajo, que implica divulgación, tal vez puedan volver a tomar nuevos vuelos, ¿no, Salvador? Yo creo que sí. Para, por ejemplo, para el Sistema Nacional de Investigadores, creo que la gente que no hace divulgación, pues simplemente sus expedientes no transitan, ¿no? Exacto. En ningún sentido, pues, ni los que no dan clase, cosa que sorprende, pero bueno, así pasa, ¿no? Así es. Y yo creo que sí, bien dices, y estoy de acuerdo. La parte de divulgación, contribuciones a la enseñanza, difusión, está cobrando también más peso en este tipo de esquemas de evaluación, porque obviamente se habla también de el impacto social que debe tener la actividad que tienen los investigadores, los y las investigadores e investigadoras, y yo creo que sí es una manera también de darle vuelta un poco a al interés, digamos, para contribuir en revistas de este estilo. Y yo creo que lo valioso de que existan estas políticas editoriales del seno de nuestras instituciones es que haya siempre un canal de difusión, de proyección del trabajo que no necesariamente es el trabajo científico duro, sino hacerlo accesible a una mayor cantidad de personas y particularmente, pues sí, motivar a estudiantes a que sigan por caminos y estén informados de caminos de la ciencia que pueden ser eventualmente de muy buen impacto para atraer estudiantes a este campo de la actividad cultural y científica, que pues todavía nos falta mucho por recorrer y fortalecerlo, ¿no? A mí me gustaría abundar sobre el tema. Yo creo que cuando se trata de una revista, y especialmente como ya lo señalaron ustedes, para cualquier revista, el elemento fundamental son los artículos. Sí. Lo otro se va a solventar. Y la cosa ya se ha solventado. Debo de mencionar que en antier me escribió Julio Herrera en su calidad de director de la revista durante este periodo, para decir que han tenido problemas con la publicación del boletín durante la pandemia. Y entonces él ha escrito un editorial que va a salir próximamente, aprovecho para compartir la noticia con el público, y en el que invita precisamente a todos los colegas de la sociedad a escribir contribuciones para el boletín. Yo creo que de las revistas que cobran, ya nada más es en la versión en línea. Y ellos ya no gastan en capturar, porque uno es el que está haciendo todo eso. Y ellos lo están haciendo como negocio. Esas otras revistas no son para negocio. Lo que tenemos que promover es que la gente escriba contribuciones. Y yo creo también hay que educar a los que están tomando decisiones de que este tipo de trabajos son útiles para los alumnos, Sí. que son colegas potenciales,
y es un buen nivel para que se conecten. Entonces yo creo que no, si pensamos en el dinero primero, entonces la conclusión va a ser, no podemos hacer nada. Claro. Yo creo que lo que podemos decir que podemos hacer, de lo que podemos hacer es esto, esto y esto. Y tenemos que educar a los que están poniendo estas reglas. Porque la evaluación debe ser en términos de reconocer el trabajo de los colegas y que no lo traten de meter en una caja. Ese es el problema de las evaluaciones. Entonces, yo creo que hay que reconocer qué cosa es lo importante. Sí. Y hay diferentes maneras de dar a conocer nuestro. Voy a utilizar todas, porque son diferentes públicos y todos son importantes. No es solamente los que están ahorita en la comisión ciudadana. Cierto. Lo tenemos que ver en términos de la comunidad geográficamente, pero también con un sentido histórico en el tiempo. Se refiere a este diálogo. Yo creo que una revista de la que somos, que es vocera de nuestras instituciones, es un esfuerzo legítimo. Y ¿quieres preguntas para Federico? O para mí. Y entonces así ya. Yo nada más acotaría algo, ¿no? Sí, sí, Dice Eugenio que sobre todo para los estudiantes. Yo digo que ante todo así es, pero que también los colegas nos educamos. O sea, sí. Esto puede servir para el profesor y para los alumnos. Correcto. Yo digo, la enseñanza no viene sola. Sí. La enseñanza tiene por objetivo el aprendizaje, facilitar el aprendizaje. Pero lo otro, como también dice Eugenio, implica generosidad. O sea, yo creo que en esta dicotomía que él plantea, ¿no? El dinero y simplemente el hecho de compartir cosas con nosotros, pues marca, ¿no? O sea, ahí las cosas ahora, ¿no? Es la costumbre, hace negocios las grandes editoriales cuando todo el trabajo lo hace la comunidad científica, absolutamente todo. Entonces, yo creo que eso que dice Eugenio vale mucho, tanto para contactos como para el boletín, es decir, se sostienen por la pura comunidad. Incidir en que las reglas de evaluación son las reglas de evaluación que sean para favorecer el aprendizaje de los alumnos, el avance de los colegas como profesores o como investigadores. Sí. Porque no, todo el resto de las cosas no tienen ninguna razón de ser. Sí, yo creo que el principal atractivo de una revista como el Boletín de la Sociedad Mexicana de Física y Contactos, de este caso que estamos hablando, el principal atractivo debe ser su contenido y eso, independientemente de que no haya fondos para poder mantener el ritmo de publicación, creo yo que mientras existan contribuciones con un buen contenido y que sea atractivo, rico en sus conceptos y la manera de atraer el interés del lector. En este caso me refiero pues, a
lo que sería la comunidad de estudiantes, profesores y público en general. Creo que eso es lo que se debe cuidar para mantener atractivo el interés en leerla y en instruirse a partir de ella. Y yo creo que siempre el tema de recursos para poder sacar a la luz estos números siempre se va a poder resolver. Ahorita, como estamos comentando, ya estamos en la versión digital de la revista y que reduce costos notablemente. Y ahorita lo que permanece es el interés, mantener el interés de una audiencia y una participación con buenos trabajos de los colegas que estén interesados en contribuir. Pero esa es una labor, volviendo un poco al primer comentario de Federico, una labor importante que pues le queda al comité editorial buscar caminos y medios para poder hacer atractivo o sensibilizar también a los posibles colegas que hagan contribuciones de interés y que puedan estas ser digamos, lo que mantenga, digamos, viva la revista, ¿no? Sí. Sugiero que pasemos ahora a la sesión de preguntas por parte del público. ¿Tienen ustedes algunas preguntas o comentarios sobre lo que hemos presentado? Y a nivel de la audiencia que está en línea, el que veo es el nombre de Marcelino. La L es de Lucía. Marcelino, ¿Me escuchan? Sí, claro. escuchamos. Sí. Estoy muy impresionado por la calidad de los comentarios en relación a esa actividad tan impresionante y tan importante que es la difusión del conocimiento científico, la difusión relacionada con la enseñanza y aprendizaje. En los comités de evaluación siempre se destaca la publicación de los profesores, de los investigadores en revistas de alto factor de impacto. En muchas ocasiones es un objetivo que los estudiantes recién egresados publiquen, ¿no?, supuestamente en revistas de alto factor de impacto. En ese sentido, me gustaría preguntar si es posible diseñar una estrategia con el objeto de elevar esos criterios en la Revista Mexicana de Física, por ejemplo. Eso a nivel de artículos que contengan la característica de enseñanza, ¿no?, que sean artículos como el European Journal of Physics, que están dedicados especialmente a la enseñanza, pero el otro es investigación. Hablando con algunos compañeros, por ejemplo, de otras áreas, he notado que hay revistas mexicanas con un alto factor de impacto. Posiblemente la que tenga que ver con astrofísica o astronomía. Y cuando uno les pregunta cómo desarrollaron una revista con tan alto factor de impacto, me respondió sencillamente que era al interés de los mismos profesores del mismo sector de científicos mexicanos, latinoamericanos y otros en el mundo que sienten ese atractivo natural por la calidad de la revista. Entonces, y tomando en cuenta la diversidad de autores, completamente en el plano internacional, me gustaría ver su opinión de cómo pudiésemos diseñar alguna estrategia para crear, ¿no?, pues, una revista mexicana de física con altos criterios de impacto a nivel internacional. Sí.
alguna opinión, Salvador? Yo creo que el problema o el tema de la revista mexicana de física, que no es la del boletín, por cierto, tiene, digamos, una parte que se dedica a la enseñanza, tal vez Eugenio pueda abundar después que yo intervenga, y otra que es, digamos, de investigaciones originales. Y lo que yo creo es que, pues, la física es muy heterogénea, o sea, hay gente que trabaja en diferentes áreas y querer, digamos, constreñir todo a una sola revista es difícil. Yo creo que eso que respondió quien trabaja en la revista de astrofísica mexicana, que puede tener un alto factor de impacto, yo creo que tiene que ver con nuestra comunidad. Es decir, además, digamos, de la gente del país que pueda mandar investigaciones importantes, ese sería, yo creo, que un primer paso. Hay como esta reticencia, ¿no? Es que es un círculo vicioso. Uno no manda sus contribuciones importantes porque la revista no tiene alto factor de impacto. Y entonces eso hace que, yo pienso, ¿no? Es algo que reflexiono. Y alguna vez alguien me dijo, ¿no? Que esta frase en realidad viene de Peter Nash, ¿no? Un físico que ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por haber diseñado y concebido, ¿no? La resonancia magnética nuclear. Y él decía que no importa dónde publiques, sino lo que publiques. Y yo creo que es cierto. Y ahí imagino, no sé qué opinan los colegas, ¿no? Que deberíamos ser otra vez generosos con la revista y enviarnos nuestras contribuciones ahí. Y Eugenio bien señalaba, ¿no? Que, o sea, los criterios que nos gobiernan y que dictan en buena medida nuestro ingreso tienen que ver con esos factores de impacto. Y decía Eugenio, lo que debería hacerse es facilitar, ¿no?, el trabajo de los colegas y que eso se refleje en una mejor formación de los jóvenes, que es al final, como lo ha hecho Eugenio, yo creo que desde siempre, esa es, yo creo que la consigna más importante, ¿no?, de un profesional de la ciencia. Yo quiero compartir, al final de cuentas, información sobre revistas en las que hemos publicado Salvador y yo. Concretamente, en la parte de Suecia y Florida, fue el sitio donde se desarrolló el proyecto cuántico, encabezado por Levin, y en el que crearon la revista Journal of Quantum Chemistry y Advances in Quantum Chemistry. Ya van a ser 10 años, ¿verdad, Salvador? Sí, 6. sí, más o menos. Hizo 8 años en el que los editores de esa revista, Yngve Holm y Erkki Brandas, nos mandaron una comunicación a los colegas diciendo que Wiley iba a apoderarse de la revista. Y entonces, así ocurrió. Ellos tenían sus reservas, pero que la situación económica los orillaba a eso. En consecuencia, el proceso editorial
ya no estuvo controlado por colegas. Sí. Precisamente yo y otra colega habíamos escrito algo y se nos hizo natural enviarlo al grupo contingencia. Lo mandamos a las 10 de la noche y a las 12 recibimos la respuesta. Que nuestro trabajo no era del interés. Le escribimos a Inverland, a Elfi Bernal y a un colega de Brasil que estaba en el comité editorial. Elfi Bernal fue quien me contestó directamente, y los otros dos no me contestaron. Pero hay un nuevo, ya es local. Ellos siguen apareciendo como editores honorarios. Pero no, lo que nos dijeron, nosotros ya no podemos hacer. Entonces, estoy seguro que quien nos contestó no fue una persona, fue un robot. Y también esas cuestiones de lo del factor de impacto han sido inventadas por las revistas mismas. Entonces, revistas que tenían comités editoriales, que conocían a la comunidad, ya no lo hacen. Entonces, en cuanto a las evaluaciones, mi consejo es, si realmente van a evaluar, deben de ser capaces de leer y entender el contenido. Sí. Y no estén evaluando por la pasta en que aparece. Sí. Entonces, yo creo también el que ahora se tengan que diseñar estrategias y nos llegan todos los días, precisamente, para decir cómo conseguir la definitividad. Entonces, nos quieren dar consejos sobre cómo operar, que no tienen nada que ver con lo que es realmente nuestro trabajo. Entonces, yo creo que sí, como comunidad, debemos de pelear porque sean criterios que tengan que ver con lo que es nuestro trabajo. Rubén Santamaría nos mandó una copia de una carta de alguien que ha señalado que este es un problema mundial, porque no son las instancias de los científicos, sino de los que pueden llamarse science managers, los que están tomando decisiones. Sí. Sí, yo coincido con todo lo que dicen y particularmente lo que menciona Federico. Creo que el valor, un trabajo de buena calidad, no importa en qué revista se publique, si esta revista es visible, pero sí mantener como referencia nada más a lo que bien menciona Eugenio, que ahora es una moda editorial básicamente a través de los índices de impacto que luego finalmente tienen componentes diversas, pues hay que leer el trabajo, efectivamente. O sea, el trabajo es el que le da la importancia
a la contribución y bueno, en ese caso, pues creo yo que si se piensa en mantener una publicación que no tenga esa potencialidad económica o de visibilidad amplia, si se publica un trabajo de buena calidad, tiene que permanecer siempre y cuando la revista sea visible. O sea, el problema está en que si mucha gente se guía por las Qs, ¿no? En los queries 1, 2, 3, y que no quieren publicar en tal o cual revista porque tiene un bajo factor de impacto, pero pues es como bien dicen, es un círculo vicioso. Y finalmente, digamos, quiero pensar que si Albert Einstein hubiera publicado su trabajo sobre la teoría de la relatividad especial en una revista regular, digamos, me pregunto si hubiera tenido o no las mismas consecuencias. Pues claro que sí las tiene, porque el valor del trabajo es lo que le da la relevancia. Pero sí, como dice Marcelino, hay muchas preguntas que finalmente nos obligan a pensar en que, bueno, no podemos olvidar ese elemento porque la comunidad pues piensa en ello. O sea, entonces, por ejemplo, la revista Mexicana de Física, yo he visto que ha ganado buen lugar en su visibilidad y factores de impacto. Y yo creo que en ese sentido ha evolucionado bien. No sé la sección de enseñanza, cómo sea, digamos, valorada, pero también tiene muy buenos artículos que pienso yo que... Se está pidiendo la palabra. Ay, perdón. ¿Alguien más está pidiendo la palabra? Entonces vamos a pedirle a R. Quiroz que por favor se incorpore. ¿Se ve la manita? No sé si ves la manita. Sí, la veo, pero no sé si es del mouse o que la está levantando. Eso no lo sé. Pero no tiene micrófono. No está activo el micrófono. Debes tratar de la atención. R. Quiroz, ahorita vamos a ver para darte atención. Gracias, Marcelino, por la pregunta. Gracias a usted, doctor, por sus comentarios. Muchas gracias. Sí, muy importante pregunta, Marcelino. Muchas gracias también. Me gustaría también comentar que la revista Mexicana de Física tiene artículos de calidad, tiene un prestigio de muchísimos años. Sí. Lo que yo veo es que ahorita el mercado de la publicación científica es simplemente un gran negocio. Así es. Y nosotros, los investigadores, los profesores, lo que es el sujeto que hace posible la enajenación de ese negocio, el business plan, no tenemos absolutamente ninguna participación, ¿no? Si ustedes observan los comités editoriales de muchísimas revistas, estos realmente, ¿no? Uno hace un pequeño ejercicio, ve al comité editorial y observa que tradicionalmente no publique en esas revistas que es editor, posiblemente por cuestiones éticas o algunos criterios editoriales. Pero lo que a mí siempre me ha extrañado es porque habiendo tantos artículos de tan alta calidad, siempre seguimos viendo una revista mexicana de física con esas características. Al preguntar por estrategias, me disculpo, pero realmente yo no conozco esa complejidad de los procesos editorial, pero sí creo que estamos completamente indefensos ante una política editorial que no es otra cosa más que un business plan lucrativo, en la cual nosotros no tenemos acceso, ¿no? Nature negó el artículo de neutrinos de la gente que propuso su existencia, por decir que estaba fuera de lo real y del interés de los lectores. Cuando, ¿no? O sea, sabemos que en el mundo editorial existen ciertos aspectos que los creadores del conocimiento no tienen acceso y por esa razón es prácticamente imposible incidir a nivel significativo en las políticas editoriales de comercialización y de publicación, ¿no?
Vean las revistas biomédicas, por ejemplo. Para mí es importantísimo eso, porque prácticamente no hay compañía farmacéutica que no esté realmente incidiendo en las políticas editoriales, que en última instancia llegan a aprobación o rechazo de artículos. Sí. Creo yo que la Revista Mexicana de Física tiene esa característica fundamental de artículos de calidad y de un consejo editorial absolutamente independiente, lo cual es muy bueno. A mí me gustaría también complementar en el siguiente sentido. De estas revistas de alto impacto, también tienen altos precios que con los presupuestos que autorizan las autoridades no alcanza. Entonces, eso se debe tomar en cuenta también cuando hagan las evaluaciones. Sí. Marcelino, ¿quieres agregar algo? No, por mí es todo. Nada más decirles mi reconocimiento, mi agradecimiento muy sincero sobre su actividad que han desarrollado para la divulgación del conocimiento científico en México. Eso es extraordinario y muchísimas gracias por desarrollarlo con tanto empeño y con tanto cariño. Muchas gracias. Gracias, Marcelino. Y Gracias. escucha, voy a dar ya por finalizada este diálogo, dándole las gracias al doctor Cruz y al doctor González. Y adicionalmente, reiterar la invitación de Julio Herrera como editor del Boletín de la Sociedad Mexicana de Física, a que los colegas escriban contribuciones para el mismo. Y también anunciar que el próximo diálogo, el miércoles 18 de mayo, a la misma hora, a las 12 horas, y por esta misma liga, tendremos el diálogo sobre la Universidad de Sonora con el doctor Marcelino Barbosa y el doctor Adalberto Corella como los dialogantes de parte de la Universidad de Sonora. Le pido a Marcelino que transmita nuestros saludos a la comunidad de la Universidad de Sonora y esperamos estar con ustedes. No sé si todavía o si ya están funcionando en forma presencial allá o no, pero si no es presencial, por lo menos que sea en línea. Muchas gracias, Marcelino. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Salvador Cruz. Muchas gracias. Gracias, Marcelino. Saludo. Hasta luego, entonces. Hasta luego.